llevamos ya más o menos unos 39 años. Esto nos da una gran experiencia en el tema del fibrocemento. Entrando en la parte de dryboard, de placa plana, nosotros fabricamos una placa plana con unos excelentes características de calidad. Es una placa calibrada, es una placa de espesores homogéneos, tiene superficie lisa. Una finalidad principal de la placa plana es ser instalada tanto en exteriores como en interiores sin que modifique su comportamiento. Entonces, somos 100% libres de asbesto. Cuando yo nombro libres de asbesto, lo nombro tanto cuando fabricamos las tejas onduladas y nuestro producto clave, la placa plana dryboard. Aunque son dos tecnologías distintas, las tejas de las placas, pues las placas están compuestas de elementos como lo son el sílice, el cemento, fibras de celulosa y otros aditivos que le mezclamos para darle mayor durabilidad a la placa. Las placas tienen muy bajo cambio dimensional. Esto se lo proporciona un sistema de tratamiento que le damos en unos equipos especiales que se llaman autoclave. Por eso tienen una gran estabilidad, no se pudren, no se oxidan, son retardantes al fuego, permite la construcción de sistemas que requieren aislamiento térmico y acústico, es resistente a insectos y roedores y recibe gran cantidad de acabados. Las placas planas son fabricadas con estos elementos básicos que ya se los nombré, o aditivos: celulosa, sílice, cemento y agua. Como ustedes pueden ver en este esquema, no está presente el asbesto. Ya nosotros somos libres de asbesto hace más o menos, calculo yo, por ahí unos 10 años tal vez. Estamos trabajando libres de asbesto. Todos estos elementos se llevan a un hidromezclador, luego a una noria de almacenamiento y van posteriormente a la formadora de placa. Esta máquina que nosotros tenemos es la misma con la que trabajamos las telas para hacer las tejas onduladas, realmente. Las fabricamos en la misma máquina, pero tienen diferente tecnología. Cuando las placas frescas son sacadas de la máquina, son llevadas luego a una apiladora y a un autoclave. Este elemento o este equipo de autoclave es básico para el comportamiento para trabajar la placa plana. La placa plana va a estar sometida sobre todo a fachadas, a instalaciones en entrepisos, a instalaciones en paredes, a instalaciones al exterior, donde está sometida al sol, al agua, a los vientos, a la humedad. Entonces tenemos que sacar una placa que esté muy bien condicionada ya para todos estos, para resistir los agentes atmosféricos y las inclemencias del tiempo. El tema del proceso de autoclave que muy poca gente conoce. Es un proceso clave. ¿Qué es el autoclave? Es un gran equipo donde nosotros introducimos toda la producción de placa plana y vamos a darle una estabilidad dimensional. ¿Por qué? Por medio de un curado. Este equipo lo que hace es curar la placa. ¿Cómo lo hace? Mediante alta presión y temperatura generadas por el vapor de agua, lo que hacemos es acelerar la reacción química del cemento para que tengan un curado rápido. Este proceso que le aporta a la placa plana, le aporta estabilidad dimensional, le aporta algo de flexibilidad, dureza a la vez y resistencia, como les decía, para que puedan soportar los agentes atmosféricos. Ya cuando la placa es tratada en el equipo de autoclave, se saca posteriormente a los patios y de hecho se puede instalar inmediatamente si uno lo quisiera. Entonces, ese equipo de autoclave, ¿qué le hace? En él entramos vapor a muy alta presión, luego durante un tiempo la dejamos estable, o sea que no sacamos presión, ni introducimos presión ni vapor, se deja estable. Y luego ya en el tercer ciclo se extrae el vapor,
¿Qué estamos haciendo? Un equipo donde se cerraron las compuertas, se está trabajando presión y temperatura adentro, luego se abre la compuerta cuando se saque la presión del interior del tanque y se saca la producción. Lo que hicimos fue realmente, en términos coloquiales, entre comillas, cocinar la placa. ¿Para qué? Para que tuviese un muy buen comportamiento. Si con la placa no se hiciera eso, las placas no tendrían un comportamiento ideal en las fachadas, sobre todo que son tan críticas por los acabados, por las masillas, por el tema de las tornillerías. Entonces, cuando nosotros tenemos la placa plana ya con ese tipo de tratamiento, le estamos dando ya el curado que necesitamos. Uno de los elementos claves que nosotros trabajamos, o de nuestros productos claves que trabajamos con las placas planas, es el siding, que es texturizado, y placas planas también, que son placas completas en formatos de 1.22 por 2,44 con textura. Para el efecto, este ejemplo que tengo acá es del tipo siding. El tipo de siding es una tableta que nosotros sacamos de más o menos 20 centímetros por 2,44 de longitud. Cuando estamos hablando de 20 centímetros, yo la podría perfectamente sacar de algo más o algo menos que fuera múltiple o del ancho de la placa, que es de 1,22. Pero lo sacamos de 20 centímetros por efectos de tener un solo inventario, realmente. Entonces, ¿para qué utilizamos ese tipo de placa en tiras? Lo utilizamos para trabajar fachadas. Estas fachadas nosotros las trabajamos de una forma que las placas nos queden escalonadas. Aunque uno puede hacer el diseño que quiera, las puede colocar sin que tengan los escalones, la puede trabajar separada. Tienen en la superficie una textura tipo madera. Toda esta superficie tiene un ranurado. Eso se lo damos nosotros por medio de presión en la fábrica cuando la placa está fresca. Las placas se pueden unir a lo largo, sí. Las placas las podemos unir realmente a lo largo porque la medida de 2,44, lógicamente voy a necesitar, digamos, en una edificación donde las placas se vayan a estar traslapando lateralmente y a su vez de forma vertical. Entonces, en estas uniones, pues se necesita hacer cierto tratamiento para que el agua no nos ingrese en esta parte donde les he dibujado como la cremallera. Es un producto bonito porque nos va a dar unas fachadas bonitas, presentables, de diseño. Podemos trabajar realmente muchas fachadas con la placa siding. Y como les decía, podemos trabajarlo también, o la producimos en 1.22 por 2,44. Entonces, si uno necesitara una placa texturizada de un tamaño de 1.22 por 2,44, perfectamente lo podemos hacer, lo podemos trabajar. Aquí vemos en este esquema que les quiero mostrar más o menos cómo es la instalación de un sistema siding sobre una pared. Yo puedo trabajarlo sobre ¿qué? Sobre omegas, o lo puedo trabajar sobre viguetas. Pero debo colocar entonces, después de la estructura de esas omegas o de esas viguetas, puedo trabajar en segunda o en orden, puedo estar trabajando la barrera contra la humedad, que sí es básica que se coloque, sobre todo en las fachadas. Coloco un calzo en la parte inferior, que es este calzo que está acá, y las láminas de siding, que son las amarillas, que son traslapadas. ¿Cuánto se traslapa entre lámina y lámina? Más o menos 3 centímetros, que es lo que debo colocar para que una lámina me proteja el tornillo o el pegante si lo voy a colocar de la otra. Vamos a ver aquí en el próximo esquema un armado progresivo. Colocamos la base de polietileno, que normalmente es una base que uno coloca para que se aísle la estructura metálica del frío que le puede proporcionar las placas de concreto o los pisos. Colocamos los parales metálicos, que para el efecto pueden ser de muchos tipos. La membrana impermeabilizante es importante. Luego aparece el calzo. Este calzo que aparece en la parte inferior es para yo poder comenzar a colocar las láminas o las tiras de siding de forma inclinada. Luego aparece la primera lámina de siding con el pegante entre placas.
siempre se acostumbra o siempre se recomienda que debe llevar un pegante, porque mucha gente le dice a uno, bueno, pero yo puedo soltar el siding, realmente lo puedo soltar si lo jalo hacia adelante. Es posible, claro, si usted tiene un tornillo pequeño o de todas formas aquí le va a quedar de pronto suelto, entonces mucha gente utiliza en el traslapo de estas láminas que van apareciendo, más o menos coincidentes con esos puntos de los tornillos, unos cordones de pegante para poderle dar estabilidad a la pared. Y es muy sencillo, las placas de siding se van traslapando y uno va tapando los tornillos, entonces al final todos los tornillos le van a quedar tapados, ninguno se le va a quedar viendo. Esa es la idea. Adicional, porque hacer huecos, digamos que se queden viendo en este tipo de textura y el tornillo lo va a dejar a la vista, no es muy fácil taparlo, porque cuando ustedes hacen un resane sobre el tipo de textura madera, por lo general se quedan viendo las cabezas de los tornillos, entonces es mejor esconderlas. Aquí vemos unos ejemplos rápidos de cómo se puede trabajar la parte de siding. Tenemos estos esquineros también, estos esquineros que ven en las esquinas de la edificación, que para el efecto aquí están pintados de otro color. Pues son esquineros que se hacen también en fibrocemento. Aquí vemos otro ejemplo de una casa mucho más pequeña, donde se ha trabajado lámina siding. Puede salir pintada de fábrica, puede salir gris, normal. Es muy fácil pintarla, basta con pintarla con pintura acrílica. No tiene más ciencia. Entonces, esa fue una presentación más o menos rápida, no muy profunda. No íbamos al tema de la instalación, más o menos íbamos al tema de la presentación del producto para que ustedes lo conozcan, sepan qué es, sepan cuál de qué nos estamos, qué producto es y de qué se está fabricando, sepan que es libre de asbesto. Quiero hacer énfasis en eso, porque ya realmente para el año 2021, no olviden que todas las fábricas o todos los fabricantes que hagan productos con asbesto tienen que estar ya cambiados de tecnología. Nosotros como TopTech hemos cambiado ya hace 10 años más o menos, como les decía, de tecnología. En este momento las tejas onduladas con PVA y básicamente sílice celulosa con la fibra, con la placa de Dryboard. Muchas gracias. Bueno, Tulio, muchísimas gracias por tu participación. Aquí tenemos una pregunta, igual las personas que tengan preguntas nos pueden escribir, al finalizar las resolveremos. Sí. En este momento entonces le doy la palabra a nuestro cliente Ramiro Montoya de Serincon, quien nos va a compartir toda su experiencia respecto a todo el tema del sistema constructivo en seco. Don Ramiro, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Paola, gracias a usted y gracias a TopTech por la oportunidad que nos dan de compartir estos minutos con ustedes. Somos una empresa 100% colombiana, nos fundamos en el año de 1995 y antes de entrar en el tema quisiera hacer dos recuentos históricos. El primero es que por allá en el año 1984 entré a trabajar en sistema de construcción y gracias a mi mentor, el doctor Bernardo Montoya, mi padre, le cogí ese buque, le cogí ese sabor rico, agradable al tema de la construcción. Y históricamente hablando, el drywall es un tema que lleva muchísimos años en el mercado. El drywall nació en Estados Unidos, en Nueva York, por allá en el año de 1890. Y después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial en 1918, se trasladó a Europa. Nosotros en Colombia o en América, no tanto en América, porque Sudamérica, lo que es Chile y Argentina, han fomentado muy bien este producto. Nosotros aquí en Colombia le tenemos miedo al sistema drywall. Mi oficina aquí donde estamos es hecha toda en
drywall. Entonces el cliente llega y toca y dice, uy, no, esto está coco. A la gente le gusta esto, la mampostería, el ladrillo, que suene duro. Entonces, tenemos que quitarle el miedo al sistema en drywall, tenemos que quitarle el miedo a la construcción en seco. La palabra drywall viene de dry, seco y wall, pared, es una pared en seco. Si yo construyo una casa en icopor, en PVC, en madera, en placa de yeso, en fibrocemento, en drywall, la estoy construyendo en seco y la estoy construyendo en drywall. Nosotros normalmente en Colombia decimos drywall al yeso, al cartón, yeso, cartón. No, el sistema de nosotros es en seco y construimos sin tener material húmedo, material recebo, piedra, mixto, arena, bueno, todo lo que conlleva en una construcción tradicional. Me decía un amigo hace poco, cuando le comentaba que íbamos a hacer la presentación del sistema, me decía, Ramiro, pero vas a entregar la fórmula de cómo se hacen las casas. Y dice, claro, lo que necesitamos es que todo el mundo construya el sistema liviano. Hay que masificar la construcción del sistema liviano. Entonces, para eso quiero dividir la reunión en varias partes. Vamos a empezar con la cimentación, la estructura, cubierta, emplacado, sistema eléctrico, sanitario, hidrosanitario, puertas y ventanas, y cómo hacemos los acabados, pintura y enchape. Y quitarle el miedo al tema. Ese es el eslogan de la reunión, es quitarle el miedo al sistema liviano. Vamos a hacer piscinas. Vamos a hacer una piscina en sistema drywall. Yo creo que no tiene ningún problema. Y vamos a tratar de construir sin hacer lo que normalmente la gente hace cuando va a empezar una construcción. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando compra un lote? Entonces, yo tengo aquí una pequeña pizarra. Perdóname, don Ramiro, un momento. Quisiera que nos confirmaran si te están viendo. Sí. Ok, perfecto. Oh, sí, no, ¿Están viendo la presentación o están viendo a don Ramiro? La primera hoja que puso nomás. La primera hoja. Ah, bueno, entonces voy a cerrar la presentación para que puedan ver a don Ramiro, que él tiene varias imágenes que les va a mostrar. Vale, perfecto. Listo, don Ramiro. Hola, ¿tengo sonido? Sonido sí, imagen. Sí, señor. Sí, sonido de imagen. Chiquitica. Okay. Chiquitica, sí. Listo, ahí sí. Okay. Se fue don Ramiro. Ahora sí está perfecto. No tenemos. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer la compra del terreno. Entonces, compramos el terreno y conseguimos una mixer, un buggy, una pajarita, y hacemos un descapote del terreno. Al hacer el descapote del terreno, procedemos a recebar, echamos piedra con un cilindro, una rana, organizamos, fundimos una placa de concreto, ponemos una malla electrosoldada con las panelitas para que la malla quede trabajando, hay que levantarla, fundimos esto, tenemos que dejar la tubería hidrosanitaria, la debemos dejar lista, debemos dejar hacemos un asado, invitamos a los amigos y hacemos un asado en la finca y les decimos cómo nos quedó la placa de concreto. Se nos acabó la plata. Hasta ahí llega nuestra construcción. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es muy sencilla. Dejemos el lote de terreno como lo compramos. Conseguimos un punto cero, sacamos la casa en el aire, ponemos unos pilotes
de concreto, levantamos la casa y procedemos a hacer nuestra casa de aquí para arriba. Yo tengo una foto de una casa que está más o menos, no sé si se alcanza a ver bien ahí, cómo es el sistema. Yo cojo punto cero, no toco el terreno y construyo la casa de ahí para arriba. Eso lo podemos hacer en cualquier terreno. No tocamos el terreno, no lo cicatrizamos, no dañamos el lote. El lote de terreno está como lo dejó el niño Dios, quietico. ¿Qué hacemos con eso? Procedemos a dejar todas las conexiones hidrosanitarias por debajo de la casa. Entonces, jamás vamos a tener que romper ni la placa ni nada porque tenemos los elementos ahí. Esto es hablando de una placa que está en desnivel. Si la tenemos completamente plana, pues simplemente procedemos a hacer nuestra hincado de los pilotes. Los pilotes igualmente los manejamos en madera inmunizada, hoy en día los hacemos en concreto, tienen 13, 14 centímetros con un orificio para aligerar el peso y viene fundido en concreto de 3.500 libras y nos permite hacer el hincado del terreno. Depende del gusto del cliente, si el cliente quiere que quede a nivel del piso, que quede un poquito más levantado, en fin, empezamos a organizar el terreno, ya tenemos las dos opciones, o lo hacemos completamente nivelado o de ahí para arriba. Procedemos a armar la estructura. La estructura utilizamos elementos metálicos cold roll en el interior, galvanizados en las zonas costeras, tienen un pequeño incremento, pero hay que buscar que no se nos oxiden con el tema de sal. Esto se arma en las parrillas, esas parrillas se van a forrar dependiendo de la necesidad de la casa del cliente. Vamos armando las parrillas, encima de las parrillas colocamos las placas de 17 milímetros. Por ahí escuchaba algo que decían, ¿por qué 17? ¿Por qué 8? ¿Por qué 6? Ese tambor va generando de 6, de 8, de 10, de 16, de 14, de 17 o de 20, según las necesidades. Si yo quiero un cielo raso, pues pongo uno de 4 milímetros o de 6 milímetros. Si tengo una pared, pues utilizo una de 8 milímetros o de 17. La placa tiene 1.22.244. El 1.22.244 es una medida ASA y DIN. Nosotros manejamos el sistema americano, que es pie o pulgada. Entonces son 4 pies por 8 pies. 1.22.244, esto nos da más o menos 2.98, es decir, casi 3 metros cuadrados la superficie de la placa. Entonces, si yo tengo una placa y empiezo a colocar apoyos cada 30 centímetros, cada 60 centímetros, ella me va dando el espesor del piso. Eso ya la experiencia de los años, ya sabe uno cuál es la que resiste y qué es la distancia que trabajamos. Nosotros trabajamos los 2 pies, que son los 61.2 milímetros, que es lo que nos da. Cuando ya tengo la parrilla armada, coloco mi placa de 17 milímetros. Sobre la placa de 17 milímetros usamos unos cubitos estructurales, son tubos calibre 14, en las esquinas para ir armando la estructura de la casa, para ir armando el armazón de la casa. Cuando nosotros tenemos armado la estructura, pues ya podemos armar ventanerías, puertas, todos los elementos que necesitamos según el gusto y las necesidades que el cliente quiere. Yo toda mi vida me he soñado, préstame esa maqueta, hazme el favor, en armar una casa de estas y colgarla de un jumping y mostrarle a la gente que esto sí cumple con la norma de sismoresistencia. Cuando uno, hace muchos años participé yo en un concurso que se llama Ashoka, entonces yo explicaba una teleconferencia que tenía con una chica de la India, que nuestro sistema, cuando tiembla, echa para adentro. Entonces, la interlocución no entendía cómo explicar eche para adentro. Eche para adentro es que es una expresión muy nuestra. Cuando está temblando,
La mamá grita, echen para afuera, está temblando. Entonces, en este caso era, eche para adentro, quédese dentro de la casa. La parte más segura es la casa. Nosotros ahorita, Paola, si me ayudas, tenemos un video de cómo cogimos esta casa, que es donde tenemos la sala de ventas, y estábamos a media cuadra de aquí para abajo, y vendieron el lote para los parqueaderos del tránsito de Chía, y cogimos la casa, la levantamos totalmente. Ya lo voy a compartir, Ramiro, y tú les vas contando. Señora. Lo voy a ir compartiendo y tú les vas contando. No entendí, ¿cómo? Ya, sí. Voy a presentar el video, don Ramiro, y tú les vas contando. Ahí ya lo voy a proyectar. Perfecto. Ahí nos trajimos la casa completa. Dejamos hasta los muebles por dentro. Tiene 6 de frente por 9 metros de profundidad de largo. El total de la casa es de... Esta es una colombiana, vean. Casa atropelló ciclista en el norte de Bogotá. ¡Ay! Esta casa pesa 5 toneladas 900 kilos. Ok, gracias. ¿Tengo sonido? Sí, sí, puedes seguir. Ok, gracias. Entonces, cuando uno puede coger una casa de 54 metros y montarla en un planchón de un camión que tiene 2,40 de ancho por 7 de largo, eso da el 68% de la casa queda por fuera. Nosotros sí cumplimos con la norma. La NSR 10 sí la estamos cumpliendo. Yo invitaría a cualquier otro fabricante de cualquier otro tipo de casa que haga esa operación. Monte una casa de 54 metros en un planchón sin que se le desbarate. Con esto lo que queremos es que la gente le quite el miedo al sistema liviano en seco. Cuando yo tengo estos perfiles que les estaba mostrando, es para hacer la casa que les acabo de mostrar. Pero si yo quiero hacer una casa más grande, al estilo colombiano, que es con nuestra perfilería, pues lo que hago es que cambio los perfiles. Empiezo a utilizar perfiles de 4, 6, 8 milímetros, ¿sí? A llegar a perfiles que ya son tubos estructurales mucho más grandes. Entonces, con esto yo armo mi columna y empiezo a utilizar vigas, ¿sí? Lo suficientemente gruesas para que me soporten el piso o los niveles que yo quiera subir con eso. Entonces, de pronto alguien dirá, bueno, pues yo puedo armar una casa de un piso o de 2, yo puedo armar la casa del tamaño que quiera. Nosotros en Colombia utilizamos la perfilería, la estructura metálica. Nosotros usamos lo que son los canales y los parales metálicos. En Estados Unidos se utiliza palitos. Allá trabajan todos en palitos. Hacen palitos y trabajan las placas de boda al exterior. Esto, al finalizar la obra, se ve muy, muy agradable. Son obras hermosísimas. Como dijo don Tulio ahorita, el siding se deja trabajar muy bien. El siding es una machera. El siding es
es un producto que la fábrica Toptec nos facilita, y es con la belleza de la madera, pero con la durabilidad, con los beneficios que da el cemento. Nosotros podemos armar cualquier tipo de estructura. El cliente simplemente dice, yo quiero hacer eso, y nosotros le vamos armando el tema. Cuando yo armo una placa en un primer piso, yo puedo hacer una bodega en un primer piso y puedo hacer una bodega en un segundo piso, como es el caso de nuestros amigos de Rosamina, donde les hicimos las oficinas en la parte de abajo, y en la parte de arriba hicimos la bodega. Estas son locuras que se pueden hacer, pero se pueden hacer solamente con nuestro producto, con el siding, con la placa de dryboard, con este tipo de elementos podemos hacer lo que uno quiera soñar. Esta es una bodega que hicimos en el Colegio Emilio Valenzuela. Duramos 45 días, es un polideportivo. Pues a uno le da satisfacción porque son trabajos bien hechos, son trabajos que se perpetúan en el tiempo, y ante todo que le dan seguridad a las personas. Lo que mata es el peso, lo que mata es la mampostería. Un metro cuadrado de mampostería pesa 280, 250 kilos, contra 18 kilos que pesa un muro en Boar. Entonces, las comparaciones son absurdas, es decir, los precios, los pesos, uno se pone a hacer cuentas. Una casa de nosotros de 54 metros, como lo dije ahorita, pesa 5 toneladas 200. Un metro cuadrado de placa de concreto pesa 3 toneladas, por Dios. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que quitarle el miedo al sistema liviano en seco. Los panales y las canales con las que se arman los muros traen unos paraguas, unos honguitos, por donde uno puede meter la hidráulica, la eléctrica y todo lo demás. Perdón, me estoy saltando un punto, que es la cubierta. Tenemos la estructura, vamos a la cubierta. En el sistema nosotros vamos armando punto 61 en el piso, punto 61 en las paredes, y en la cubierta armamos punto 61. ¿Por qué armamos punto 61 en la cubierta? Porque la placa, las tejas onduladas, perfil 5, perfil 8, o la super onda, que es la perfil 10, tiene unas medidas de 70, 71, 80 centímetros de apoyos. Eso lo da la fábrica y le dice cuáles son los apoyos. Nosotros nos vamos punto 61. Cuando usted tiene punto 61, tiene una mayor capacidad de resistencia sobre la teja, sobre la estructura. Pero si yo no quiero poner teja y quiero poner una placa de fibrocemento, y pongo una placa de dryboard de 8 o de 10 milímetros, yo puedo montar encima un chingle o puedo poner otro tipo de cubierta. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo la placa .61, la perfilería, yo puedo poner la placa en la parte superior y hago el aislamiento. O simplemente remato el cielo raso y hago la estructura a .61. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo ya no necesito armar una estructura adicional para colocar el cielo raso. Porque como voy a .61 en el techo, yo ya me gané la estructura del cielo raso. Entonces, cualquier placa que venga con medida de 4 pies, de 8 pies, ya la puedo instalar sin ningún problema en la cubierta. En las limatezas y en las lima ollas, la clave está en dejar una pequeña dilatación de 20 centímetros. Se hace la canal metálica para que cualquier esquinero que armemos sobre cualquier cubierta, las aguas van a entrar por la lima olla o en la parte superior sobre la limateza sin ningún problema, y nos queda la cubierta garantizada 100% que no nos entra una gota de agua. Seguimos con el emplacado, que lo acabamos de explicar con nuestros perfiles. Ellos vienen base 40, base 60 y base 90. La canal.
y el paral pues viene base 39, base 59 y base 89, 1 milímetro menos para que pueda entrar dentro de la canal. Las canales deben de traer un sistema, los parales deben de traer un sistema. Esta es la única exigencia que se debe tener en esto, y es que venga, no sé si se alcanza a ver allá, algo así, que traiga estos quiebres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta lata doblada con estos 10 quiebres da una muy buena resistencia. Debe tener una patica más corta que la otra para poder hacer los telescópicos, para poder meter uno dentro del otro. Cuando esto se mete en la máquina rolada, debe haber un rodillo que araña este lado para que cuando uno meta el tornillo, la punta del tornillo se meta rápidamente y no empiece a dar vueltas. Eso es un preavellanadito que traen los perfiles. Es como lo único que se requiere para esto. Ya hay muchos fabricantes, ya hay muchas máquinas roladoras en el país. No deben de ser doblados. Cuando ustedes escuchen que hay perfil o canal doblados, no es bueno. Lo ideal es que sea rolado, que sea rolado en el sistema. Yo no sé si aquí se alcanza a ver la perforación que digo yo, el gruñido. Sí, para sí se ve, don Ramiro. Para que el tornillo pueda entrar y romper el metal fácilmente. La lana de vidrio, lana de roca o frescasa es un aislamiento térmico y acústico. Hace aislamiento a la temperatura y hace aislamiento al sonido. Esto uno tiene que abaratar un poco los costos. La gente, nosotros en Colombia tenemos dificultades con la adquisición del dinero, y en los 25 años que llevo acá no me ha llegado el primer cliente que me diga no me hable de plata, yo quiero lo más exclusivo, póngame la ventana más costosa, lo más... No, aquí todo el mundo le pregunta a uno ¿cuánto vale el metro cuadrado? Nosotros cobramos 715.000 pesos el metro cuadrado. El cliente me entrega el lote, yo le entrego las llaves de la casa. Aquí el cliente le pregunta a uno, venga, ¿y sin puertas cuánto me sale? ¿Y sin ventana cuánto me sale? Somos un país en vías de desarrollo y necesitamos masificar el sistema constructivo liviano y seco para que podamos darle vivienda digna a tanta gente en Colombia que tiene dificultades para poder pasar la noche en un cuarto, en una casa con techo. Hace poco le mostraba a mi doctor Andrés, el gerente de la empresa de TopTech, unas casas de gente en unas situaciones muy, muy difíciles. Siguiendo con el esquema, nosotros debemos de meter la tubería hidráulica y eléctrica por dentro de estos huequitos. No tiene ningún problema. Un eléctrico, cuando hace un trabajo en mampostería, tiene que romper el ladrillo, tiene que romper el bloque, tiene que meter el tubo, tiene que ponerle unos palitos para que no se le salga el tubo, tiene que pañetar, echar cemento, estucar. Con nosotros es muy fácil. La única recomendación que se debe hacer para que esto funcione bien es que el sistema esté anclado, que esté atornillado. Los gringos, no digamos gringos porque no son casacas verdes fuera, a los norteamericanos no utilizan los ductos, ellos utilizan pegante. Ellos pegan la tubería, pero los cables, pero todo va perfectamente atornillado, las cajas, los parales, la hidráulica, la eléctrica, todo lo tienen perfectamente anclado. ¿Esto qué permite? Que cuando la persona va a prender el interruptor o va a sacar el cable de la lavadora y lo va a jalar, no empiece a moverse por dentro. Entonces la única recomendación es que esta tubería eléctrica e hidráulica esté perfectamente atornillada dentro del sistema, para que cuando haya problemas de percolación, por ejemplo, que se genera cuando hay burbujas en el agua, en la tubería, y se produce este golpe de adriete que le llaman algunas personas, o la percolación que produce dentro de las viviendas, pues no suene, no golpee y no se sienta como tener un ratón dentro de las paredes de la casa. Esto con los temas hidrosanitarios. Para el tema de las puertas y las ventanas, hay una clave para esto. Yo les voy a enseñar lo que sé para que por favor
le quitemos el miedo al sistema constructivo. Lo ideal es trabajar de afuera, no de adentro. Eso quiere decir que cuando yo voy a medir la perfilería de la casa, la voy a hacer de afuera. De afuera es desde el punto 0 de la casa hacia adentro, punto 61. No por dentro, para que cuando las placas de siding las vaya a poner, pues no tenga el problema con la placa de siding. La otra es una placa grande, la puedo correr un poquito, la puedo mover, mientras que las placas de siding son más pequeñas, entonces debo arrancar de afuera. Arranco punto 61 y voy poniendo mis placas de siding y hago el cerramiento que lo explicó nuestro amigo Tulio perfectamente, cómo se debe manejar el sistema de siding. Cuando yo llego a la ventana, no tengo que preocuparme si la ventana es de punto 61 o de 1.20, el tamaño que sea. Donde va la ventana, mando otro paraguas y armo el marco de la ventana. ¿Cómo solucionamos el problema? Mire, sencillísimo. Ahí les voy dando la fórmula. Para los marcos de puerta desarrollamos esta piecita. Para los marcos de las ventanas desarrollamos esta piecita. Y para los esquineros desarrollamos esta piecita. Metálicas. Entonces, cuando ustedes miran una casa terminada, pues van a encontrar los marcos de las ventanas, los esquineros y los marcos de las puertas perfectamente detallados. El siding arranca desde 0, vamos punto 61, trabamos una larga, una corta, una larga, una corta, independientemente del sistema que tengamos. Todo con pilotes de concreto, con la casa levantada. Si la placa es plana en el exterior, pues la ponemos plana, pero le pegamos fachaleta para que dé la sensación de que la casa es una casa en ladrillo. Es una casa muy bonita que hicimos en Tenjo, en la casa de doña Mónica y su esposo, una excelente familia y una casa muy, muy linda. Nosotros hacemos la casa donde el cliente quiera. Si la quiere en los llanos orientales levantada para que el agua en invierno no se la lleve, la hacemos levantada. Si la quiere encima de un contenedor, la hacemos encima de un contenedor. Si la quiere bueno, tenemos un libro completo de fotos. Hay unos acabados que los podemos empezar a mirar ya, los acabados que la gente puede manejar dentro de la vivienda. Resulta que la perfilería, como va a punto 61, yo la identifico con un imán, yo muevo el imán y donde el imán se me pegue, ahí está el perfil. Yo pongo un macho y hembra, es decir, yo le pego a la pared un chaflán en este sentido, de lado a lado, y le puedo poner otro chaflán en este sentido. Cuando yo pongo este chaflán en el otro sentido, puedo colgar el televisor, puedo poner la nevera, puedo colgar la estufa. La señora, mentiras. Todo lo que usted quiera colgar, lo puede colgar de ahí sin ningún problema. El sistema es más noble y es más resistente el sistema drywall que el sistema tradicional. Cuando usted clava una puntilla en el sistema tradicional, normalmente usted saca la puntilla. Si usted mete un tornillo en el sistema board, no puede sacar el tornillo. Entonces, esto nos va dando cierta tranquilidad de que el producto es muy, muy, muy bueno. Cuando llegamos al último tema, que es la pintura y el enchape, tenemos dos cosas. Para el enchape, pues simplemente ponemos la placa al revés. Este es el lado derecho, este es el revés de la placa, que tiene la textura. Entonces, si en el baño yo voy a pegar enchape o en la cocina voy a pegar enchape, lo pego al revés y cuando vaya a pegar la baldosa con el pegante que se requiera, el cemento, va a adherirse muy bien. Tengo un problema y es que el yeso, cuando se pone en el interior, él trae un embebido. Entonces, cuando las placas se pegan, ese embebido me permite hacer un relleno en masilla, en cinta, y me queda muy bonito. El yeso es espectacular y queda completamente liso. Pero el yeso tiene dos problemas. El primero es que usted no le puede pegar porque se rompe. Y el segundo, usted le muestra un balde de agua y él se empieza a deteriorar. El board usted lo puede lavar con agua y jabón y no le pasa nada. El problema es que como la placa es plana, cuando yo las pego las dos placas, ese reengüese que me va a quedar al unir la placa
se va a terminar viendo. En el día no se ve, pero en la noche cuando usted traiga la obra y se va, y el cliente prende la luz, se van a ver las barrigas. La solución es ampliar la punta de la placa. Entonces, el beneficio que trae, pues tiene ese sobrecosto, pero es un trabajo que va a quedar para toda la vida. Uno no tiene agrietamientos, no tiene garantías. Esto es un producto muy, muy noble. Yo le agradezco, vuelvo y le repito, a Toptec por la facilidad que nos da de decirle a la gente, quítele el miedo al sistema constructivo. Por último, quería mostrarles, por ejemplo, algunas obras de mis clientes. Esta es una casa que se hizo en un desnivel grande y el cliente utilizó este espacio para hacer toda la zona de lavandería y almacenamiento de su casa. No solamente está reforzando la estructura, está mejorando el sistema estructural de la casa, sino que se ganó un área adicional del sistema de vivienda. Se ve muy lindo, el siding se deja trabajar muy bien. Este es una casa en Estados Unidos. Todavía nosotros no tenemos estos acabados. El gringo tiene esa ventaja que uno va a un Home Depot, a un almacén de estos, y usted consigue todos los detallitos, todo, absolutamente todo. Entonces los acabados son mucho más agradables allá, pero tenemos que llegar allá. Nosotros somos capaces, nosotros sí podemos también hacer lo mismo. Yo creo que a medida que venimos desarrollando nuestro producto, hemos venido mejorando también los acabados. Comentaba ahorita, que tal vez no me creía mucho, una piscina. Eso no tiene gracia, se hace el hueco, se le pone una estructura metálica de la misma perfilería que les mostré, se colocan las placas de 8 milímetros o de 10, se le da la curvatura, ellas se mojan y se dejan dar la curva, se pone un jumboló para que no marque las uniones, arena en el fondo, se pone el liner, el liner es un plástico americano con la cenefa, con todo. Aquí vemos a la señora Juanita y a don Carlitos, que están por allá en Estados Unidos, metidos en la piscina. Esa piscina tiene 18 o 20 años de construida, no tiene una grieta. Entonces, el sistema sí funciona, el sistema hay que creerle. Hace unos años, en el colegio Chico Campestre, es uno de los colegios tal vez más antiguos que hemos hecho, se hizo en el año 97, 98. Había que hacer una rampa para el segundo piso. Yo me fui para Transmilenio, miré cómo era que estaban empezando a hacer las rampas en Transmilenio, copiamos el diseño, pusimos la placa de 17 milímetros, armamos el sistema, se le puso dicen aquí en los cachacos, un puchuco. Eso es una piedra pequeñita, una gravilla, y para hacer el antideslizante, y se hizo la rampa. Esta es una casa armada, la mitad en mampostería, la otra mitad en el sistema liviano, en boa. En fin, ahí podría quedarme muchas horas mostrándole la cantidad de trabajos que hemos hecho. Llevamos más de 280 obras terminadas. Tenemos garantías. Hay clientes que nos llaman después de 2 o 3 años que se les han despegado las cintas. Procedemos a cambiar las cintas. Esta es una obra que hicimos en Anapoima hace muchos años. Tal vez es la primera obra que hicimos hace 25 años. Se hace la estructura metálica, se hace el emplacado en plena loma y se armó. Ramiro, voy a ir proyectando las fotos que tenemos de las obras para que tú les vayas contando también a todos de qué se trata. Espérame, comparto aquí la pantalla y las vamos viendo, que son unas obras muy bonitas. Nimaima, esta es una casa muy bonita. Esta es una obra de una casa muy pequeña de un señor que vivía con sus 2 hijas, y en 15 días, en 20 días le armamos la casa. No quiso que su familia viviera en el otro cuarto, entonces en uno vive papá y mamá y en el otro las niñas.
Esta es la casa modelo que tenemos en Fagua. Turmequé, lógicamente. Esta es una casa de 2 pisos, hemos hecho varias, una con el balcón hacia adentro, otra con el balcón hacia afuera. Lo que el cliente quiera, como lo quiera hacer, nosotros le hacemos el sistema de vivienda. Es una casa muy agradable. Esta es la de San Martín que les comentaba del tema de la humedad. Espérame que se me pegó, no quiere pasar acá. Allá. Aquí hay otro caso bien curioso, ¿no? Donde el cliente con placas de dryboard hace un cerramiento y si ustedes ven, hay unas puerticas. Entonces, ahí hay 1, 2, 3 puerticas y otra lateral acá. Entonces, tiene la pipa de gas, tiene las llantas, guarda, se gana el espacio de abajo de la casa. Espérame que aquí hay más, pero se me está pegando, no me quiere pasar. A ver. Se pega fachaleta al exterior. Se puede armar, como les mostré en la otra, fachaleta o le pegan baldosín. Esta es una casa aquí cerca al local de nosotros. Aquí también tiene fachaleta pegada, pues pareciese que la casa es hecha en ladrillo, es fachaleta pegada sobre el sistema. Eso es en Tabio. Somos muy fuertes en el tema de los colegios, cumplimos con la normativa al 100%, tanto de áreas como de circulaciones, conocemos perfectamente la normativa en el tema de los colegios. Bueno, ahí tengo más. Espérame un momento que se está pegando para pasar. Aquí tengo, vea, esta es la bodega que les decía, se armaron las oficinas en el primer piso, las neveras en el segundo piso, la bodega en el segundo piso, zona de baños y planta eléctrica. Esto es Rosamina Tabio, es un excelente cliente y lógicamente hemos trabajado hasta el cansancio con nuestro amigo Pedro Gómez cuando trabajábamos con él. Aquí tengo dos fotos más, que es Colegio Chico Campestre, que era uno de los colegios antiguos que hemos hecho, 2 pisos, y tenemos otro colegio donde se arman los niveles del segundo piso. Para terminar, quiero agradecerte, Paola, por la colaboración que nos has dado al doctor Andrés y a todo el grupo de TopTech para presentar eso. Me fascina el tema, quitémosle el miedo al sistema de construcción liviana en seco. Y nada, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. No, a ti, Ramiro, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad también a nosotros, a muchos de nuestros clientes, de conocer más a fondo sobre todas estas bondades que tiene este producto tan bonito que nosotros tenemos. Quisiéramos abrir en este momento un espacio para preguntas. Si alguna persona de pronto desea preguntarnos adicional, acá tengo otras 2 preguntas. Nos escribe María y nos pregunta para Tulio o para ti que nos pueda colaborar con la respuesta. Nos pregunta que por qué la placa se abre por capas, como si fuera por capas. A ver, tenemos a Tulio por acá también para que nos colabore. Sí, sí, por acá estoy. Listo. Gracias, Tulio. Miren, el proceso de la placa
plana o de la fabricación de la placa Dryboard, como de cualquier otra placa del mercado, es por capas. Las capas es como si ustedes unieran varias telas consecutivas y le dieran un espesor. ¿Qué quiero decir? La máquina donde la fabricamos tiene un rodillo y ese rodillo da X vueltas y en cada vuelta va dándole al material un espesor. Entonces, si el rodillo da, por ejemplo, 10 vueltas de cada milímetro de capa, entonces forma una capa de una lámina de 10 milímetros. Si da 8 vueltas y cada una tiene 1 milímetro, da 8 milímetros. Entonces, dame un segundo que me apareció algo aquí. ¿Sí me oyes ahí? Sí, ahí te escuchamos. Ok, entonces, depende de las vueltas que dé, vamos obteniendo el grosor de la lámina. ¿Sí? A veces uno nota que en los bordes o en los cantos de la lámina uno puede observar esa cantidad de capas, lo puede observar. Si eventualmente uno tiene un desprendimiento de capas, es porque uno de pronto hubo una mala adherencia de la placa que eventualmente se puede dar. Una placa es hecha por máquinas, es hecha por personas, se puede dar una parada de máquinas, se puede dar algo en la noche, por eso, o en el día, pueden haber diferencias de pronto de algún tipo de fase en la producción. Por eso las placas llevan un sello electrónico donde dice top T, placa plana, Dryboard, fecha de fabricación, hora, día, turno. Todo eso lo lleva a la placa para poder identificar si eventualmente tiene algún problema. Pero por eso es que se pueden apreciar las capas dentro de una lámina por el sistema de fabricación. Bueno, esperamos que la pregunta le quede clara a María. Si de pronto tiene alguna inquietud, con mucho gusto la resolvemos de una vez. Y María también nos pregunta que por qué la placa de 6 y de 8 milímetros varían el grosor. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo varían el grosor? Realmente las placas, cualquiera de sus espesores, desde 20 hasta 4 milímetros, tienen unas tolerancias en anchos, en largos y en espesores. Pero no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo que varían el espesor? Bueno, si de pronto María todavía nos acompaña y de pronto nos quiere aclarar para resolverle, estamos aquí pendientes en el chat. Que de pronto una de 10 no sea de 10 exactamente, sino que pueda estar sobre 10 o menos 10. ¿Se puede referir a eso? Podría referirse, ya miramos si de pronto está aquí conectada y nos aclara. Bueno, nos pregunta... Si es eso, es por la tolerancia, Paola. Si es eso, es por la tolerancia normal de las placas. Que puede que ustedes la calibren y no encuentren flap 10 milímetros. Puede que no encuentren en una de 8 flap 8 milímetros. Pero podemos estar por encima o por debajo realmente un poco. Listo, perfecto. Nos pregunta Carolina Suárez que si hay cálculo estructural o solo por modulación. ¿Para qué? ¿Para entrepisos, para paredes? ¿A qué se referirá? Yo pienso que de pronto ya será un cálculo que se refiere de pronto al tema de Ramiro, ¿o no? Sí, creería yo. Sí, te contesto, Paola. Muchas gracias. Sí, efectivamente, todas las viviendas requieren tener cálculos estructurales, absolutamente todas. Lo que pasa es que ya uno con la experiencia sabe cuál es el tubo que debe colocar para cada vivienda, pero todas las viviendas tienen que tener cálculos estructurales. De hecho, ahí veo en el chat que hay otra pregunta que dice que el segundo piso se arma exactamente igual que el primero, mejorando la estructura del segundo piso, porque como ya no tengo los pilotes, entonces cambio la tubería por unos tubos de mayor perfil, pero todo me lo da el calculista. Uno no puede poner absolutamente nada, todo tiene que ser con cálculos estructurales. Perfecto. Y aquí hay otra pregunta que nos hace Henry Ortiz. Nos dice, ¿en el sistema modular se puede hacer más de 3 pisos? Le contesto. Sí. Las torres gemelas eran hechas en sistema modular. Las Petronas, el Abarabs, todos esos edificios son hechos en
en modular, porque si no se hace en un sistema liviano, pues no hay estructura que resista. Listo, don Ramiro, muchas gracias. Acá hay otra pregunta que nos hace Catalina Reyes también, y dice que si en el sistema modular, para la parte de ruido y aislamiento, ¿qué se utiliza? Don Tulio, ¿sigo? Sí, Ramiro, yo creo que lo estabas tocando, tocaste el tema ahora cuando mostraste la fotografía. La frescasa, correcto. La frescasa, sí, sigue, porfa. Antiguamente los teatros era un solo teatro y se veía una sola película. Hoy en día son varios teatros, uno al lado del otro, varias películas. La manera de que tú puedas entrar a una sala de cine y no escuchar la película del otro es por un sistema de insonorización que solo el sistema nos lo permite. Y es utilizar doble muro, hacemos un emplacado doble, es decir, armas una pared en placa, armas otra pared en placa y del otro lado lo mismo y haces el sellamiento. El sellamiento tiene que ser perfecto, perimetral, todo como si fuera un acuario, donde dejes un huequito por ahí se te va a salir el agua. Esto debe quedar completamente sellado. Y logramos bajar hasta 95% de decibeles entre una sala y la otra. Listo, perfecto, don Ramiro, muchas gracias. Bueno, parece que aquí terminamos las preguntas. De igual forma, el chat va a estar un rato más abierto por si alguien tiene alguna otra inquietud, otra pregunta para hacernos. Les agradecemos a todos por acompañarnos en esta primera charla. Les estaremos informando oportunamente de las siguientes charlas. Nuevamente, a don Ramiro, gracias por acompañarnos y por esta presentación que creo que para todos los asistentes aclaró muchas inquietudes y también abrió otras cuantas más para poder manejar este hermoso producto que producimos en TopTech. A Tulio también muchas gracias por el acompañamiento y por todo el apoyo, y a todos los asistentes, pues quedamos pendientes para que nos sigamos viendo en las otras capacitaciones. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy